2007 apareció en Colombia el gigante petrolero Pacific Rubiales, una de las empresas más exitosas de Latinoamérica. El éxito de Pacific, el mismo que pautaba en varios medios de comunicación y que incluso patrocinó a la Selección Colombia, estaba detrás de los campos de extracción más importantes del país, Rubiales y Quifa en el Meta, al oriente de Colombia. Esta historia comienza 35 años atrás, cuando, en 1982, una multinacional encontró, cerca del municipio de Puerto Gaitán y debajo de sus inmensos llanos, el gran tesoro que la tierra rojiza guardaba en su interior, un inmenso mar de petróleo, es decir, miles de millones de dólares. A pesar de que este tesoro era codiciado por muchos, el proyecto de sacarlo del suelo durante los 80 y 90 no despegó. La guerrilla de las FARC controlaba las rutas del narcotráfico del Meta y atacaba la poca infraestructura petrolera. A finales de los 90, la violencia se disparó con la llegada de los paras. En la disputa por las rutas y el control territorial, ambos grupos generaron una oleada de violencia y masacres sin precedentes contra la población con el fin de controlar el territorio. La situación cambió en 2002, luego de que el nuevo presidente de la época, Álvaro Uribe, se comprometiera a garantizar la seguridad de la zona y a reducir los impuestos a las empresas petroleras y mineras, además de eliminar requisitos que protegían el medio ambiente. Fue en ese momento que Germán Efromovich, el exitoso empresario brasileño, dueño de Avianca, decidió invertir en la zona. Efromovich se asoció varias veces con el grupo Elliott, un fondo de inversión estadounidense para explotar Rubiales con la compañía Meta Petroleum. Así comenzó la producción en forma de Campo Rubiales. Mientras que el número de barriles producidos crecía día a día, la presión de la fuerza pública y la presencia de los paramilitares terminó por sacar a la guerrilla de la zona. Se recuperó la tierra, pero no para los colonos o los indígenas de la región, sino para la empresa. Ya sin la guerrilla, el campo pasó de 400 barriles diarios a 40.000 en 2004. Ese año aparecen 4 personajes claves en la historia de la empresa. Los venezolanos Ronald Pantin y Francisco Arata, ex empleados de PDVSA, llegaron ofreciendo su experiencia explotando crudo pesado. Mientras tanto, Serafino Diácono y Miguel de la Campa, quienes eran 2 empresarios, se encargaron de buscar inversionistas para proyectos extractivos en Colombia y Venezuela. Los venezolanos compraron en 2004 una pequeña empresa familiar canadiense, cuyo origen se remonta a la década de los 80. La compañía pasó de llamarse Cosmeceuticals Inc., empresa dedicada a la venta de productos cosméticos, a Pacific Concord Holdings en el 91. Luego se convirtió en Pacific Stratus Ventures en el 98 y finalmente, en las manos de los venezolanos, en Pacific Stratus Energy el 14 de junio del 2005. A ver, este tipo de enredos empresariales aparecen todo el tiempo en la historia de Pacific Rubiales. Lo único claro es que los venezolanos utilizaron esa pequeña empresa canadiense para crear en Colombia Pacific Stratus y luego se asociaron con el millonario Germán Efromovich entre 2007 y 2008 para crear Pacific Rubiales. Los directivos de Pacific Rubiales se volvieron estrellas del jet set en Colombia de la noche a la mañana. La empresa pautaba en los medios de comunicación más grandes y patrocinaba conciertos, eventos culturales y hasta deportivos. En montones de entrevistas, los venezolanos presentaban a Pacific Rubiales como una empresa canadiense, comprometida con Colombia. Es más, su eslogan "Pacific es Colombia" salía hasta en la sopa. Hoy nos sentimos más colombianos que los mismos colombianos, y por eso seguiremos haciendo lo que sabemos, buscando petróleo y gas. ¿Pero qué tan canadiense era Pacific? Realmente no mucho. Gran parte del capital era estadounidense, mexicano, brasileño, venezolano, colombiano, y solo una parte canadiense. Lo que sí ocurría era que las acciones se transaban en la Bolsa de Valores de Toronto. ¿Por qué? Canadá es considerado el paraíso para crear empresas mineras y petroleras. De las casi 3.800 empresas que cotizan en la bolsa, más de 2.000 son extractivas. Pacific fue una de ellas. La empresa no paraba de crecer y crecer. Mes a mes, Pacific rompía récords de producción de petróleo en Colombia. Llegó a producir más de 300.000 barriles en solo un día, millones y millones de dólares. Pero el gigante empezó a debilitarse en 2013. Varias ONGs e investigadores han afirmado que los malos manejos terminaron por acabar la empresa, mientras que sus directivos se hacían cada vez más ricos. En medio de la feria de los millones, muy pocos cuestionaron a la empresa.
Ni los grandes medios ni las instituciones de vigilancia desconfiaron de la compañía. En 2014 llegó la crisis del petróleo y un año después Pacific se había convertido en un gigante moribundo cerca de la quiebra. Perdieron el derecho a explotar su principal campo de crudo, Rubiales. Al final, aunque tenían muchas propiedades e infraestructura petrolera, las deudas que, según los expertos, dejaron los malos manejos y el bajo precio del oro negro terminaron por darle la estocada final. En 2016, los directivos, entre ellos los 4 venezolanos, coordinaron la reestructuración de la empresa con un fondo de inversión llamado Catalyst. Los accionistas que perdieron con el negocio los demandaron ante la justicia colombiana. Al final, mientras centenares de accionistas minoritarios perdieron su dinero, 3 de los venezolanos siguen siendo directivos de otras empresas mineras y petroleras en Colombia. A los campesinos de Puerto Gaitán, que viven junto a los pozos petroleros, no les quedó sino pobreza y contaminación. Pero esa es otra historia.